Pues yo creo que son cosas que hay que tener cuidado, porque los grupos criminales ya no solo están en terreno con sus armas, están también en las redes sociales, están en el internet, están reclutando. Y hay un grupo de hackers que se ha dedicado pues a revelar, a encontrar, a investigar las nuevas maneras de extorsión, las nuevas maneras de crimen. Y le estoy hablando de la Organización Internacional de Hackers y Expertos en Ciberseguridad. Y para hablar muy detalladamente y muy detenidamente al respecto, vamos a hacer contacto con Héctor López, hacker ético y fundador de esta organización. Hacemos enlace con Héctor López en un minutito. Esto es Pie de Nota, con Luis Chaparro. Estimado Héctor, muy buen día. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Pie de Nota. Gracias, Luis. A ti. Héctor, tienes un trabajo bien interesante, bien importante, pero también muy desestimado en la actualidad. ¿Qué es un hacker ético? Me da a entender que hay hacker no ético, que es el criminal. Bueno, pues nosotros lo que somos es expertos en ciberseguridad. Realmente el término hacker viene de ser expertos en sistemas operativos, en programación, en redes. Utilizamos más que nada el sistema operativo Linux y pues nosotros hacemos nuestras propias herramientas. El hacking ético, a diferencia de un experto quizá tradicional, es alguien que lo trae un poco más de raíz o nato, de nacimiento. Yo por mi cuenta me dedico desde los 15 años de edad a este asunto. Ya tengo 38, entonces hace algunos ayeres que estoy en esto. Eh, Héctor, una pregunta. Aquí en el tema de la ciberseguridad, ¿qué tan expuestos estamos? Recuerdo cuando la presidenta dijo que le habían intervenido un teléfono, que lo desestimó un poco diciendo porque era un teléfono viejo. ¿Qué tan expuestos estamos todos? Pero sobre todo, ¿qué tan expuesto está la autoridad, las instituciones, donde tienen nuestra información, donde ahora quieren poner nuestra información, ¿cómo se llaman? Los biodatos, pues, pupilas, huellas dactilares, etcétera. Mira, realmente creo que el gobierno no invierte lo suficiente en ciberseguridad, por lo tanto, pues no tienen mecanismos, tampoco tenemos leyes informáticas, se han hecho algunos intentos, estuvo en algún momento López Casarín haciendo un intento, también los de Morena, de una ley de ciberseguridad, pero realmente no se llega ni se concreta nada, entonces no tienes marco regulatorio, no tienes realmente inversión, ni en hardware, ni en software, ni siquiera en el talento que necesitas. Se estima que se ocupan más o menos como cerca de 200,000 empleos de ciberseguridad en México para que se concreten. Las policías cibernéticas tampoco las veo realmente entrenadas y sobre todo que son preventivas, no son reactivas. Entonces eso nos deja solamente algunos grupos, nosotros que somos hacktivistas o grupos de choque, que somos los hackers éticos, pero somos mucho menos que los criminales o los crackers. Claro, había un grupo, recuerdo, Héctor, ¿cómo como que se hacían llamar hacktivistas, que luego se volvieron como una especie de grupo político, que eran los guacamaya y empezaron a revelar un montón de información de supuestamente dentro de las instituciones. Ahí revelaron pues cómo operaba el ejército también, vendiendo armas, etcétera, etcétera. Pero que luego siento, te estoy hablando como a un punto de vista muy personal, siento que luego se volvieron como una especie de aparato político también de golpeteo y dejaron de lado estar publicando una información que en su momento era valiosa. ¿Este grupo hackeó o este grupo nada más recibió de otro grupo de hackers y público? No, sí hubo un grupo de hackers. Ellos estaban especializados en hacer hacktivismo contra el ejército. La Sedena no fue el único grupo con el que estuvieron haciendo esto. Entonces, a veces dejan vulnerabilidades. Para nosotros como hackers es muy sencillito meternos a un sistema que tú no le pones todos los parches, todas las medidas y todas las protecciones. Te voy a poner un ejemplo más sencillo para las personas que están en casa. Tienen su Android desactualizado o su Windows desactualizado. Entonces me dejan una ventana de oportunidad para yo poderme meter al sistema, que son los famosos exploits. Los exploits son códigos que nos permiten entrar a las computadoras, muy precisos, para entrar a un Windows 10, para entrar a un Linux de tal versión, para entrar a un sistema operativo que tiene un correo electrónico de tal versión. En este caso, se metieron por el sistema precisamente del email
en el caso de la Sedena, y pues desde ahí filtraron todo. Cuando tú te metes a un sistema como hacker, tienes la posibilidad de, con estos payload o lo que tú inyectas, sacar una shell remota. Esta shell remota es como la ventanita que vulgarmente conocemos como ventanita de MS2 o ventanita de comandos, donde yo le puedo meter cualquier tipo de comando para hacer un read-write de la información, hacer un download completo ya del servidor. Entonces, entras tú a un servidor, quizá te metes por el correo electrónico, pero luego tienes esta escalación de privilegios. Esta escalación de privilegios te permite prácticamente apoderarte del sistema y poder descargar todo lo que está en el servidor. Es un poco lo que pasa con ese tipo de ataques. Algo también que es muy grave es los ataques de ransomware que ha pasado en instituciones mexicanas, como le pasó a Pemex, por ejemplo. Le ha pasado también mucho tipo de ciberataques que derivan en leaks, que son fugas de información. Entonces atacan a fiscalías o atacan instituciones muy delicadas en México, pero finalmente exfiltran los datos. Esto es lo que creo que es muy delicado, que las personas a veces no lo dimensionan, no lo saben. Te mandan un comunicado diciéndote, bueno, tuvimos una brecha de ciberseguridad, lo sentimos mucho, una disculpa, pero realmente esos datos quedan en las bases de datos de cibercriminales, de grupos de Telegram. Estos grupos de Telegram realmente luego hasta ofrecen suscripciones para que tú busques INES, para que busques licencias, CURPS. Hay un montón de esta economía underground donde realmente tus datos valen nada, porque ya son tantas las personas que los tienen y tantas las fugas de información que ahora, por decírtelo así, se ven como tarjetitas coleccionables, ¿no? Para los que coleccionan estampitas. Oye, yo tengo la del INE, tal versión. No, pues yo tengo la del IMSS. Oye, te la paso por la del ISSSTE o por la de la Sedena o te la cambio por la de la Fiscalía tal. Entonces, esto parece una burla. Estos grupos luego se organizan en suborganizaciones o estos famosos grupos de Telegram que realmente les llaman como clans o les llaman teams. Se hacen pasar también por grupos como de hacking ético o de ciberinteligencia. Tuvimos el caso de Losh Team, que ahora son los de ciberinteligencia El Salvador, que han hecho toda la filtración de fuga en contra de Nayib, y o sea, ha habido muchas cosas muy delicadas de estos grupos, pero ahora tenemos este tipo de problemas de que incluso se homologan o se hacen ver como si fueran grupos parecidos a nosotros, pero no tienen nada que ver con el hacking. Esos son grupos de crackers, de cibercriminales, pero pues realmente pues nos están metiendo, ¿no? O sea, son tantos los grupos y tienen muchísimas más personas que nosotros, que para nosotros es incontrolable. Aunque tiremos los grupos y hagamos todas las medidas para atacarlos, ellos pues cambian de nick, cambian de número y se vuelven a salir. Y vuelve a salir otro. Me preocupa particularmente este tema porque estamos viendo que se está buscando hacer una base de datos de gobierno, una base de datos integrada donde viene nuestra INE, pero que está conectada a toda nuestra biodata, o sea, a pupilas, a huellas dactilares. Y eso es algo que me preocupa particularmente porque bien nos dices ahorita, a ver, no hay preparación, no hay mucho cuidado, no hay ni siquiera los elementos que se requieren para mantener a las instituciones cuidadas. Y si se puede hackear por el correo a la Sedena, que no se pueda hackear ese intento, digamos, de mantener todos nuestros datos ahí, luego va a andar pues nuestra pupila, nuestra huella dactilar por todos lados y entonces va a ser complicadísimo cuidarnos y protegernos. Hay la posibilidad, Héctor, hay un acercamiento de ustedes al gobierno, decirle necesitamos una ley de ciberseguridad de gente que conozca, etcétera, etcétera, o no ha habido ni siquiera un acercamiento. No, sí hemos tenido oportunidad. Mando un saludo a mi amigo Jorge, que trabaja por ahí en la Cámara de Diputados, pero realmente esto no concreta las leyes. O sea, ellos te pueden acercar a los diputados, a los senadores, tú les explicas el problema, les hablas que la ciberseguridad es un tema delicado, ya vieron que pues hackearon el teléfono de la presidenta, ahí tienen contactos, teléfonos, ni siquiera saben a veces quién los hackeó, entonces eso habla de que no hay un proceso de medida forense donde nosotros ni siquiera nos enteramos, se guardan como secreto de seguridad nacional, pero eso no debería de ser así, o sea, tiene que ser integral y ya tiene que haber una urgencia en esta situación. Yo lo comento de forma delicada porque, bueno, hablamos del crimen organizado, ¿no? Es una prioridad, pero estas personas son teenagers también, todos los que están viendo que son reclutados, todas las personas que se fugan, que tienen este tipo de problemas, son chavitos que los captan en redes de grooming con estos perfiles de los cárteles
Son demasiados. A veces el gobierno presume, ya tiré una cuenta de TikTok. Nosotros tiramos grupos de Telegram diario y hay muchísimas las cuentas que pueden salir. Hemos ubicado que hay miles de cuentas de esta situación de reclutamiento y miles de teléfonos que están utilizando, incluso autogenerados. Entonces, no podemos festejar porque ya se volvió un ecosistema donde ellos están obteniendo mediante el grooming. Te voy a poner un ejemplo también más sencillo de cómo lo hacen. Tienen chavitas que involucran a los niños para que les digan, mira, yo quisiera salir con alguien del cártel. Esto crea como esta oportunidad y las personas como que se unen más. Miren, vean mis carros de lujo, vean cosas en TikTok, vean en Instagram. Entonces ya ni siquiera están en redes tan metidas. Tú pensarías que todo esté en Telegram. Eso sería bueno, pero ya los ves en Instagram, los ves en X, ves perfiles en todas las redes superficiales. Ahora imagínate lo que encontramos nosotros como expertos en la Deep Web. Ya son cuentas de Telegram de personas que a mí me llamó mucho la atención que, por hacer un ejemplo, lo tenemos que hacer porque nosotros lo hacemos OSINT, Open Source Intelligence, en nuestra labor de investigación. Le puse, oye, ¿en cuánto me venderías 20 kilos? ¿Es posible? Estoy hablando de metanfetamina o de cristal. Y me dijo que sí, la persona. Oye, o sea, esto es súper delicado. O sea, cualquier persona agarra, crea un Telegram y puede empezar a hacer narcotráfico en grande. Ya ni siquiera hablamos de narcomenudeo. Las cantidades que te ofrecen son ridículas y los precios son absurdos. Entonces, pues por eso tenemos estas situaciones muy graves, ¿no? En donde ya se está volviendo incontrolable. Y realmente, pues estas cuentas salen todos los días. Desde el punto de vista de qué podemos hacernos o qué deberá hacer el gobierno, pues es ya invertir en ciberseguridad, capacitar a las policías cibernéticas, pero dejar de solamente hacer flyers, que es lo que les digo, eso déjenlo para la ciudadanía o para derechos humanos o para otro tipo de instituciones. Como policía ocupa ser reactiva, tener detenciones. La Europol lo hace, la Interpol lo hace, el FBI lo está haciendo. Entonces nosotros como Latinoamérica nos estamos quedando rezagados en esta situación de no ofrecer una alternativa de que los criminales deben ir a la cárcel, sean cyber o no sean cyber, porque ahora tú haces delitos con computadoras, robas tarjetas de crédito, clonas cuentas de bancos, haces banking o carding y no se asocia a un delito directamente. Es Quizás bien eso es lo más interesante. grave que yo veo, que los cyber está como fuera de contexto, como si no importara. Correcto. Ahorita me hablas mucho como de los grupos de Telegram y todo esto. ¿Qué te has encontrado estos grupos? Ahí es donde más está operando el crimen, ¿no? Es donde tienen sus, como dices, sus clanes, sus grupos, desde donde incluso se opera hacia afuera. Es decir, ahí hay comunicación interna de cosas que van a suceder o están sucediendo afuera. A mí me da mucha tristeza ver muchos chavitos, esa es la forma de llamarlos, entre los 15, 21 años, incluso mujeres dentro de este famoso halconeo. O ya lo sabemos, los famosos halcones, personas que están cuidando los puntos de droga, personas que están viendo qué pasa por cierto puente, quién se acerca, cuántas guardias nacionales pasaron, cuántas policías federales, cuántos elementos van en cada unidad, que a veces ves hasta que la señora del guisado está en esta situación. Eso es algo que a mí me da mucha tristeza. La señora Estamos, que ves vendiendo hot dogs, vendiendo palomitas en la esquina o vendiendo elotes, resulta que pues sí, algo le deja su negocio, pero está en un chat de Telegram diciendo, acaban de pasar los guachos, van en 5 camionetas, traen placas tal, acaba de pasar un helicóptero, incluso saben por dónde moverse, cómo esconderse. Yo no tengo que ser, ahora sí que un sabio para entender que estas personas cuando ven que está cerca la ley o es precisamente cerca de estas patrullas o esta Guardia Nacional o cualquier tipo de entidad de las fuerzas del orden, pues ellos esconden la mercancía, lo cambian de punto a otro lado, o sea, debe de haber estrategias para que no los pesquen a tiempo. Incluso esto que veo en la pantalla justo. es algo de lo que vimos, que es su lingo, de cómo ellos se comunican, es algo totalmente militar y policial. Entonces tú los ves que hablan de 27, 35, aquí tengo un 01, tengo un 07, se comunican de todas esas formas, entonces hacen cierto lenguaje criptográfico incluso para que una persona que va normalmente caminando por la calle, ahora vemos que si tienen este tipo de uniformes apócrifos, pues realmente sería peor porque los puedes
confundir con esos elementos reales, ¿no? Entonces, a mí me da pues cierta tristeza ver lo bien organizados que están, la cantidad de afluencia que tienen estos grupos, que también tienen 5,000 suscriptores, unos con 20,000 suscriptores, no los ves así con un like o con 2 likes. Y esta apología de únanse, métanse para acá, mándame mensaje directo, tienen demasiados reclutadores. Es como si cada sicario o cada persona del cártel también pudiera ser un reclutador al mismo tiempo. Entonces, esta fuerza de headhunting o de reclutamiento, imagina que todos son de recursos humanos, ¿no? En una empresa que tiene un poder muy parecido a FEMSA a nivel de fuerza laboral. Entonces, tienes muchísimas personas que todo el tiempo están viendo quién se quiere meter a eso, y la accesibilidad del dinero y el poder de armas y poder tecnológico que hemos visto, como estos famosos C4 o C5 que montan de forma apócrifa y que operan como centros de monitoreo incluso de la ciudad, pues es algo alarmante. Ya los están quitando, se está haciendo mucha labor de inteligencia, pero pues tiene que haber algo ya de ley y tiene que haber detenciones de los que nosotros llamamos capos del cibercrimen o capos de todo ese tipo de rollo cyber que ayuda a los cárteles también. Héctor, ¿qué te has encontrado tú ahí? Digamos, ¿cómo encuentras esta información? ¿Cómo empiezas a meterte en estos grupos? Vemos la lista de códigos, que es algo muy específico, que es algo de sus comunicaciones internas. Seguramente has encontrado videos, imágenes que ojalá no hubieras visto, que dices, ojalá no hubiera encontrado esto. Seguramente te has encontrado también con planes, te has encontrado con... ¿Qué es lo que has encontrado y cómo empiezas a encontrar esto dentro de los grupos criminales en línea? Pues realmente no todo lo tienen de manera pública, o sea, tienen ciertos grupos privados. Tienes que mandar como tal infiltrados. Nosotros siempre que hacemos operaciones contra el cibercrimen, no es la primera vez, o sea, para nosotros lo vemos como un grupo más, aunque esto es grandísimo y supera nuestro poder de batalla, porque nosotros somos como de inteligencia, como una policía cibernética, pero que puede hacer cosas del internet, tirarle las páginas, pero no tengo acceso a las fuerzas del orden para mandarlos directamente a las detenciones. Y cuando hemos intentado estas colaboraciones, a veces no es quizá lo más efectivo. El meterte a la Deep Web no es quizá lo más complicado. Es más bien como tener estas operaciones donde tengas la confianza de la persona y le digas, te estoy intentando comprar tu producto, para que ellos digan, oye, pues deposítame en tal cuenta de Bitcoin. Luego esa cuenta de Bitcoin ya la puedo yo auditar precisamente con herramientas que tenemos como el Maltego, y me sale pues todas las transacciones que ha tenido y puedo medir a cuántas personas les ha vendido y qué cantidades, porque hay cierta trazabilidad. Entonces, para nuestras investigaciones realmente es el anonimato un poco, el entender que estos grupos no se acaban, y muchas veces ya ni siquiera el anonimato. O sea, vamos directamente contra estos grupos, saben que pues los estamos atacando, los estamos investigando y demás, y pues nosotros nos tenemos que cuidar de maneras extraordinarias, ¿no? O sea, tener muchas medidas de seguridad de nuestras personas, nuestros correos y demás, porque si no, pues iríamos encapuchados por ahí, pero creo que no es el mensaje también que se quiere dar. Sería lo más fácil ponernos una máscara, tratar de cambiar la voz, pero pues nosotros no somos los cibercriminales. O sea, ellos son los que deben de taparse, ellos son los que deben de huir o esconderse y estar tras las rejas. Nosotros debemos tener este tipo de transparencia para que también las personas entiendan que hay esta dualidad, tanto el hacker ético como el cracker o el cibercriminal, y que nosotros estamos dispuestos, ya lo hemos hecho muchas veces, a veces no hay el interés suficiente, pero en trabajar con las fuerzas del orden, con las fiscalías, brindarles datos, es parte de nuestra labor, que lo hacemos como labor hacktivista. Tenemos una organización muy grande de personas, muchas personas ya tienen el conocimiento, están comprometidas para hacerlo, pero a veces el problema es también cómo se replica el cibercrimen. Es como si hicieran estos algoritmos. Es mi forma negativa de verlo, pero ya lo que hicieron con lo de TikTok, cómo tienen montado lo de Instagram, cómo hacen los reclutamientos, incluso también estos cárteles y lo que comparten grupos de cibercrimen o grupos de, vamos a llamarle hacking negro o cracking,
tiene que ver, o cualquier tipo de actividad con el banking o el carding. El banking es lo que tiene que ver con robar bancos y carding con robar tarjetas de crédito. Entonces, realmente en esto se divide la mayoría de los grupos del cibercrimen entre otras actividades negativas que hacen, pero operan de manera muy similares. Captan a personas a corta edad, les ofrecen acceso, algo que no podrían tener de una manera normal, bases de datos, si quieres poder de cómputo te lo dan, oye, mira una computadora, una tarjeta gráfica, te compro un celular, o sea, para ellos no es nada con engancharte y que luego trabajes para ellos de forma indefinida. Y sí tienen jerarquías donde finalmente pues hay un jefe, no son jerarquías horizontales, son verticales, hay un jefe y todos los demás casi son peones, ¿no? Peones, droppers, mulas, como les llaman vulgarmente, gente que mandas al cajero a que recoja tu dinero para tú no poner la cara. Y esto les permite tener un crecimiento tan grande en donde hemos visto cosas que espantan. Por mencionar algunas cifras para que la gente tenga un contexto real mexicano, pues pueden hacer cerca de los 700, 800 mil pesos, quizá en 2 semanas de trabajo o 3 semanas de trabajo. Entonces, con ese tipo de cifras que genera el cibercrimen, pues ¿quién quiere trabajar, no? Claro. A mí me dicen de repente, no, pues tú eres ético porque eres menso, pero nosotros estamos haciendo grandes cantidades de dinero. Deberías de pasarte para este lado, para este bando. O sea, hay mucho atractivo y te enseñan las cuentas de Bitcoin, ¿no? Con Bitcoin robado también. Entonces, hay muchísima tentación y realmente tienes que tener la convicción o haber forjado, en este caso nosotros la organización, no solamente soy yo, somos muchas personas, tiene ciertos valores o cierta misión y de ahí no salirte porque es muy sencillo. Si lo haces Héctor, como una empresa, que luego te corrompan y te ofrezcan dinero por hacer cualquier tipo de cibercrimen o intrusión. Héctor, ¿se le puede pegar a los carteles desde la ciberseguridad? Es decir, ¿se le puede pegar y realmente darles un golpe que tenga efecto en ellos desde el trabajo del hacktivista? Pues yo creo que sí. Yo creo que realmente todos se comunican por redes públicas. O sea, todos lo están haciendo por WhatsApp, por grupos de Telegram. No los veo haciendo su propio chat encriptado. Entonces, realmente se esconden, pero tampoco todo lo hacen en la deep web ni tienen acceso a software de alto nivel. El gobierno sí tiene acceso a esto. El gobierno sí puede encontrar zero days, hacer intrusiones de los teléfonos principales. Muchas cosas pues están en el hilo negro porque tienes que tener esta orden judicial o tenemos que tener este marco legal precisamente para poder hacer las ejecuciones de estos exploits o zero days para entrar a los celulares de los capos. Si no estaríamos violando sus derechos humanos, su privacidad y todo esto, ¿no? Pero a lo mejor hay una justificación, como ya son decretados como terroristas, ahora si una persona a lo mejor va a hacer un ataque a un centro comercial para matar a otra persona o un ajuste de cuentas, podríamos detectarlo desde antes, mandarle un dron de seguimiento y sí se pueden hacer muchas cosas de inteligencia que se están descartando. No todo lo podemos dejar en las balas, en la milicia. Creo Correcto. que esto es un grave error. Se demostró en el segundo Culiacanazo, en donde realmente ahí sí hubo más inteligencia. Y es lo que dijeron. No puedes llegar simplemente y querer agarrar y ver qué pasa. Tienes que saber cómo lo vas a hacer, desde dónde, cuánto te vas a tardar, en qué tiempo de ejecución. Para nosotros como cyber sería algo muy parecido. O sea, podríamos agarrar, por ejemplo, tener ubicados los teléfonos de todos y en algún momento, ¡pum!, que todos se apaguen, como pasó con los pagers de Hezbollah. Sí. Cuando pelearon contra Israel. O sea, puede haber otro tipo de contrainteligencia, pero muy astuta y eficaz, donde sabes que pues se les apagaron los celulares a todos. No inventes, pero ¿por qué? No, pues están hackeados, ¿no? Y en ese momento entra la Guardia Nacional con ayuda de inteligencia o cyber y ya no hay forma de que los radios funcionen o llegar con jammers, inhibidores de señales. Yo no sé por qué no hacen eso. Cuando Correcto. llegaron precisamente a capturar Ovidio la primera vez, pudieron haber llegado con un equipo primero cyber de jammers, hacerles una llamada falsa, porque también se puede hacer, nosotros también lo podemos hacer, como de que le habla a la esposa o le habla precisamente un hermano, él sale del domicilio y haberlo hecho ni siquiera para que ellos entraran sin la orden judicial, que esto tuvo que hacer que luego lo liberaran. Entonces,
puedes hacer muchísimas cosas. Creo que el uso de drones de inteligencia, de jaulas de Faraday, cosas realmente de criptografía avanzada, no se está utilizando por el gobierno. Esto sí es un poco deprimente, pero no hay queda más que deben de dejar que no solamente exista esta formación de policía para que seas policía cibernética. O sea, tienen que dejar que haya como una policía cibernética civil, donde pueda haber alguna persona con alto valor de skills o alto valor técnico, y lo tienes que dejar participar en operaciones, incluso colaboración ya con Interpol, Europol y FBI. O sea, son cosas que ya se necesitan porque estos grupos realmente a veces se la pasan pivoteando por Latinoamérica. Lo llaman, y esto va a sonar triste, pero el paraíso del cracking, a México en especial y a Latinoamérica como tal, como de vete ahí a robar cajeros, vete ahí que pues todavía andan en cosas, ni siquiera saben de computadoras, ¿no? Todavía andan detrás de los cactus. Entonces, no es una realidad tampoco, estamos muy desarrollados. México tiene un gran potencial, hay hackers fenomenales en México. Y realmente creo que es muchísimo el talento que no se aprovecha de la forma adecuada, porque necesitas también que sean policías o cadetes, y no estás dejando adquirir a empresarios, no estás dejando que otros tipos de perfiles también se metan a este tipo de situaciones donde pueden colaborar bastante. Creo que tienes toda la razón, Héctor. La verdad, muy interesante el cómo hacer una disrupción de la comunicación, por lo pronto, de los mismos cibercriminales, que tienes razón. Se habla mucho de los encriptados, de no sé qué. Son muy pocos seguramente los que tienen radio encriptado. Es caro, es complicado, hay que darle mantenimiento a esos radios. Y la gran mayoría de los halcones, de los traficantes, de los que se mueven, están utilizando WhatsApp, prácticamente Telegram, donde no suena tan descabellado que se pueda hacer una disrupción de las comunicaciones. Héctor, me gustaría ver si podemos hablar contigo en un futuro, volver a retomar la llamada para aventarnos más tiempo sobre este tema. Siento que es un tema Claro que sí. que da mucho de qué hablar, y que ojalá las autoridades le pusieran atención. Es un tema que las autoridades de verdad tienen que incluir a grupos como el tuyo, entre otros, para, uno, hacer una ley de cómo hacer más seguro el ciberespacio para todos los mexicanos y mexicanas, y dos, cómo empezar a reventar a los cárteles, no solo en las calles, sino desde sus comunicaciones, desde sus aparatos. Una súper oportunidad que tendría México si le pone atención a grupos como el tuyo, Héctor. Por lo pronto te quiero agradecer mucho el tiempo, te quiero agradecer mucho toda la expertise, la comunicación, y ojalá nos dejes el espacio abierto para seguir haciendo comunicación contigo en un futuro próximo. No, pues mil gracias. Te agradezco a ti y a tu auditorio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Héctor. Hablamos pronto. Que tengas muy buen día. Esto es Pie de Nota con Luis Chaparro. La gran oportunidad desperdiciada que tiene el gobierno mexicano de incluir a organizaciones de hacking ético como la que tiene el buen Héctor de la OIHS, la Organización Internacional de Hackers Éticos y Ciberseguridad. Él nos dice, hay una oportunidad importante de hacer una disrupción de la comunicación de los cárteles de la droga en México desde el hackeo de sus aparatos. También hay una oportunidad importante de cuidarnos a todos los mexicanos y mexicanas ahora que el gobierno federal está buscando hacer una base de datos que incluye nuestra bioinformación. Pues yo creo que es buen momento de comenzar a cuidarnos y pues apoyarnos en este grupo como el que lidera Héctor de la OIHS. Mire, sin más, quiero primero que nada agradecerle de nuevo estar aquí un lunes para informarnos, un lunes para aprender, para dialogar, para pensar. A mí me gusta pensar, me gustaría creer que después del noticiero nos quedamos con la mente corriendo, pensando y dialogando con nosotros mismos, porque de eso se trata, de hacer la noticia, no solo de rellenarlo de información como si fueran dulces sin valor,
calórico, energético, sino que es información que nos la llevamos todo el día y la traemos para darle vuelta y darle sentido a nuestra realidad. Entonces, pues gracias por estar de nuevo una nueva semana aquí con nosotros. Le quiero pedir el favor que le pido todos los días. Comparta este video, comparta esta transmisión en vivo para alguien que la puede ver más adelante, para alguien que le pueda interesar esta información. Hoy hubo muy, muy buena información desde lo que pasó con Luis R. Conríquez, los narcocorridos, la expresión del crimen, que seguimos hablando en ese sentido, hasta la entrevista con Héctor López del grupo de hacker OIHS y de cómo pegarle al crimen, a los cárteles desde el ciberespacio. Sin más, voy a pasar a leer algunos de sus comentarios antes de despedir este espacio y pasar a saludarlos. Dice Laura González, buenos días, a iniciar la semana bien informada con el mejor periodista Luis Chaparro y el mejor noticiero Pie de Nota. Duelen las noticias, pero duele más vivir sin saber la realidad. Es cierto, Laura González, la verdad es que son noticias a veces no todas buenas, pero que es importante salir a la calle sabiendo lo que hay en nuestra realidad y de nuevo haciendo un diálogo interno y con los allegados, amigos, familias, etcétera, sobre cómo mejorar cada día. Anthony Carriz, muy buena entrevista. Muchas gracias, Anthony. La verdad, interesantísimo el trabajo de Héctor López. Dice Abeja Amarilla, gracias, buena información. Sí, que regrese. Estaría bueno regresar a Héctor López. La verdad es que nos quedamos con mucha información en el tintero. Eloy Bonilla dice, Luis, el mismo nombre lo dice, ético. Nuestras autoridades y políticos no son éticos. Yo creo que es lo que más nos falta en la élite política. Unas clasecitas de ética. Terrazas en el desierto, qué mello. Saludos, Luis, desde Arizona al pendiente. Muchos saludos, compa Terrazas en el desierto hasta la bonita Arizona. Por cierto, les quiero presumir, mire, ya está nuestra plaquita en el estudio. Ya está la de, no se ve bien porque está ahí atrás, pero es la plaquita de los 100,000 suscriptores. Aplausos a la plaquita y aplausos a ustedes, muchas gracias porque nos ayudaron muy prontamente a llegar a sobrepasar los 100,000 suscriptores en este canal. Paula Rodríguez dice, igual que Manny, llegué tarde, dejo mi like y te veo en Repe, Luis. Muchísimas gracias, Paula Rodríguez. Échese el noticiero, si no alcanzó a verlo en vivo, écheselo en retransmisión. Yo creo que hay información importante en este lunes para iniciar nuestra semana. Rosita Fresita dice, hola, buen día, feliz inicio de semana, muy buena información, saludos desde Arandas. Muchos saludos a Arandas, cuídese mucho por allá, Rosita Fresita, que la cosa no está tan fácil. Dice Rayo McQueen, todo lo que nos podría compartir el invitado hacker Aligato. En efecto, la verdad es que, a ver, Héctor López, la verdad nos da un panorama muy interesante en cuanto a la ciberseguridad. Le cuento, a mí hace no mucho me contactó un grupo de hackers de Estados Unidos para decirme que habían encontrado información mía. Estos hackers no eran hackers éticos, eran hackers que se dedicaban a todo tipo de cibercrimen y me contactaron para decirme que se habían encontrado información mía en lo que andaban ellos pescando de tarjetas, de etcétera, etcétera. Y que, bueno, él recordó el nombre, afortunadamente, le dijo a su grupo de hackers, yo lo conozco, denle calmado, es compa, y me pasó ahí unos tips para cuidar la información. Entonces, pues le agradezco a ese compa que se tocó el corazón, escuchó el nombre conocido de su servilleta, de su servidor, y detuvo un ataque que traían ahí para tumbarme los pocos dineros que uno hace. Ed Pimentel dice, no todo el pueblo es bueno o sabio, Luis, no hay que confundir, esto que hicieron no está bien, si no les gustó se pide un reembolso y se retira del evento. Definitivamente, Ed Pimentel, creo que lo decía a manera de sarcasmo, porque así se le ha llamado desde el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Él decía que el pueblo bueno y sabio es quien decide, pues en una especie de manipular la realidad y la política. Entonces, pues desde luego no es correcto eso que se hizo en el concierto de Luis R. Conríquez. Lo decíamos a manera de sarcasmo. R. Banda dice, felicidades Luis y a todo el equipo por la placa. Muchas gracias, compas. Oscar el
Pingo dice, hola, ¿en qué horario estás en vivo? Saludos de Pensilvania. Saludos hasta Pensilvania, compa Oscar. Estamos desde las 9 de la mañana, hora de la Ciudad de México. De 9 a 10, 10 y media más o menos estamos en vivo. Doctora Dulce Velázquez dice, hola, buen día Luis, un placer siempre escucharte. ¿Podrías ilustrarnos algún programa de qué fue o lo que pasó en Tijuana con la detención fallida de la semana pasada? ¿Eran los cazagringos? En efecto, era la jefa de los cazagringos la que falleció en ese lamentable incidente. Y doctora Dulce, si vas a echarte la retransmisión del viernes, creo, ahí es donde hablamos, si mal no recuerdo, jueves o viernes, o jueves y viernes, es donde damos todos los detalles de lo que pasó en Tijuana con ese caso. Incluso hablamos con la colega periodista Gaby, de ahí de Tijuana, quien nos dio muchos detalles de lo que sucedió en ese momento. Psychon Sensor, muchísimas gracias por tu donativo, te lo agradecemos muchísimo, te mandamos aplauso. Trompeta. ¡Arigato! Y el arigato del compa Suda, dice el compa Psycho Uncensored. Feliz inicio de semana, felicidades por la placa. Saludos, Team Arigato. Muchas gracias, compa Psycho Uncensored, te lo agradecemos muchísimo. Dice el Rayo McQueen, qué suerte tuviste, Luis. Yo creo que hablando con lo de lo del tema de pues ese ataque de ciberseguridad que me detuvo uno de ellos mismos. Fíjese que he tenido mucha fortuna, he tenido mucha suerte de que siempre hay gente buena que está al pendiente de uno y que está de alguna manera cuidándolo en las calles y en el ciberespacio. También en algún momento estaba poniendo gasolina y recuerdo que recibí un mensaje con una foto mía mientras ponía gasolina. Y ese personaje me dice, hola, soy de tal agencia federal, te estoy viendo que estás poniendo gasolina y veo a unos personajes ahí muy cerquita de ti que creo que te iban a hacer daño. Y te vi, te reconocí y me detuve a cuidarte la espalda. Aquí estamos a la orden.